Te agradecemos, Señor, en esta tarde, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hoy en esta tarde, Señor, reconocemos todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, todo lo que tú has hecho por tu iglesia, todo lo que tú has hecho por aquellos hombres que tú has levantado a través de la historia. Tú, Señor, le has dado un llamamiento especial, Señor, a cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a responder conforme a tu voluntad y que todo lo que hagamos, Señor, sea en obediencia para que tu nombre, Señor, sea exaltado, tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Dios. Queremos pedirte la asistencia de tu Santo Espíritu para que todo lo que el día de hoy se comparta sea conforme a tu voluntad, mi Dios. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan comprender, Señor, lo que tú traes el día de hoy para ellos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Pueden tomar, hermanos, por favor, sus lugares, sus asientos. Y en el pasaje de la Escritura que nosotros acabamos de leer, hermanos, vamos a centrarnos en un versículo, hermanos, de este capítulo 9 del libro de los Hechos. El versículo número 15, hermanos, vamos a poner mucha atención. Dice la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo número 15. Dice la palabra del Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Bien, recordemos, hermanos, que estamos hablando en este mes acerca del movimiento de reforma de 1517. Ya en la exposición anterior hablamos, hermanos, que el tema general que vamos a enseñar en este mes es precisamente hablar acerca de la reforma. Y el tema central que nosotros traemos para este mes es Martín Lutero, el reformador. En la exposición anterior, hermanos, hablamos que se van a desarrollar 5 exposiciones. La primera exposición se presentó hace 8 días, hermanos, y el tema de esa exposición fue principios fundamentales de la reforma. En esa primera exposición nosotros abordamos de una forma muy clara el desarrollo de la historia de la Iglesia, desde la Iglesia primitiva hasta la Iglesia de la Edad Media. Y nos dimos cuenta en esta exposición cómo la Iglesia se ha ido distorsionando, se ha ido deformando, porque entraron dentro de la Iglesia pensamientos humanos en vez de obedecer la palabra de nuestro Dios. La analizamos de una forma amplia en la exposición anterior. Pero no solamente hablamos acerca de la historia de la Iglesia y cómo la Iglesia se encuentra en la época de la Edad Media tan deformada, sino que también nosotros hablamos que había principios fundamentales en la Escritura para que las cosas sean conforme a la voluntad de Dios. Estos principios que mencionamos fueron 4 que mencionamos en la exposición anterior, y estos principios son que en la Escritura Dios te habla a través de su palabra. Es uno de los principios fundamentales que nosotros debemos de reconocer, que en la Iglesia la parte central es la palabra de Dios, porque es la que guía, la que dirige a su pueblo. Y ciertamente en la Edad Media pues se habían apartado de la palabra de Dios. Inclusive decían los miembros de la Edad Media que la Iglesia aún podía existir sin la palabra de Dios, y lo que estaban diciendo era una completa herejía. El segundo fundamento que nosotros hablamos es que esta palabra de Dios debe de ser enseñada a todo el pueblo. Y vimos en la época de la Edad Media cómo estos dirigentes de la Iglesia pues primeramente no conocían la palabra de Dios ellos mismos. ¿Cómo iban a enseñar la palabra de Dios al pueblo si ellos eran ignorantes de la palabra de Dios? Tercer fundamento que nosotros mencionamos es que estos mandamientos deben ser no solamente enseñados, sino puestos por obra. Todo lo que el Señor te dice que hagas en la Escritura, no solamente debe quedar como una enseñanza, sino debes de aplicarlo en tu vida, en todo tu quehacer, en lo que tú hagas, en el hogar, en el trabajo. La dirección de donde tú te desarrolles debe ser precisamente la palabra de Dios, y también lo analizamos en el sermón anterior. Y también, hermanos, no solamente deben de conocer la palabra de Dios los dirigentes de la Iglesia, sino la palabra de Dios se debe de enseñar a todos, desde el más pequeño hasta el más grande que se exista,
dentro de la iglesia. Y eso fue precisamente la primera exposición que nosotros presentamos hace 8 días. El día de hoy, hermanos, traemos otro tema que es la segunda exposición y se llama o se titula Llamamiento de Dios. Este tema es muy importante, hermanos, y es fundamental que se deba de comprender en el movimiento cristiano o en la iglesia de Cristo, hermanos. Pero para poder comprenderlo, hermanos, vamos a regresar nuevamente a la iglesia primitiva. Veamos qué era lo que sucedía en la iglesia primitiva, hermanos. Analizamos en la exposición anterior cómo la iglesia primitiva era perseguida. Recordemos, hermanos, cómo la iglesia tenía varias persecuciones. Una era por medio de los emperadores. Los emperadores trataban de acabar con los cristianos porque no querían a los cristianos, no por seguir a nuestro Señor Jesucristo, claro que no, sino porque los cristianos se rebelaban porque no querían adorar al emperador, porque el emperador era para ellos como un dios. Pero no era el único que perseguía a la iglesia. Dice la palabra que acabamos de leer que había un personaje muy importante y que la Escritura no menciona, hablando de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un personaje muy importante, hermanos, que fue instruido correctamente, tenía mucho conocimiento de la ley de Dios, pero perseguía ciertamente a la iglesia. Lo que hacía Saulo de Tarso es que perseguía a los cristianos y si alguien confesaba a nuestro Señor Jesucristo, lo tomaba preso y se lo llevaba a los estadios para que esta persona fuera muerta, para que muriera, hermanos. Entonces, en ese tiempo, ser cristiano no solamente es como en este tiempo, soy cristiano y vivo sin preocupaciones, sin ningún problema, porque a fin de cuentas no está de por medio mi vida. En la época del apóstol Pablo, hermanos, ser cristiano implicaba que si te encontraban a ti profesando la fe en Cristo, te costaba la vida. De tal manera que si Saulo en ese tiempo encontraba a alguien que profesara a Cristo, entonces lo tomaba preso y lo llevaba para que esta persona muriera, hermanos. Pero vamos a lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, que nosotros acabamos de leer. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 3, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Veamos la importancia, hermanos, de lo que Pablo estaba haciendo o Saulo estaba haciendo. Estaba aparentemente haciendo cosas correctas delante de los sacerdotes, no delante de Dios, hermanos, porque sabemos que lo que estaba haciendo era incorrecto. Pero podemos ver que él, Saulo, iba delante de los sumos sacerdotes y le pedía cartas para que si se encontrara algún cristiano, lo trajera nuevamente preso a Jerusalén, muerta. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y la palabra de Dios dice que Dios es el que obra en la vida de las personas. Dice la Escritura que cuando Saulo se iba hacia Damasco, porque había pedido una carta a las autoridades eclesiásticas para ir a Damasco, ir a las sinagogas que se encontraban en Damasco, dice la Escritura, hermanos, que de repente se le apareció nuestro Señor Jesucristo. De una forma así, dice la palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nosotros nos damos cuenta en este pasaje de la Escritura cómo el Señor está obrando ahora en la vida de Saulo. El propósito de Saulo era ir y tomar prisioneros a aquellos que confesaren a Cristo Jesús como su Señor. Era el propósito que tenía Saulo en ese momento. Era muy valiente, hermano Saulo, porque tenía el respaldo de las autoridades eclesiásticas. Como en este tiempo. Si alguien nos da un respaldo por medio del gobierno, pues nos sentimos muy poderosos y vamos y hacemos las cosas porque tenemos un respaldo, hermanos. Así se encontraba Saulo en ese momento. Él iba directamente hacia Damasco,
porque el propósito que tenía Saulo era tomar prisioneros a los cristianos y que estos cristianos murieran en los estadios, hermanos. La forma en la cual morían los cristianos era terrible, hermanos, ya la expusimos en el sermón anterior, cómo daban su vida por el Señor y no se echaban para atrás, hermanos, como dice algo popular, para atrás ni para tomar impulso. Estos primeros cristianos tenían puesta su fe en nuestro Señor Jesucristo, y aunque llegara Saulo o aunque llegara cualquier otra persona, estos cristianos de la edad primitiva o de la iglesia primitiva seguían siendo fieles al Señor. Aunque tuvieran persecuciones, ellos seguían a nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos ciertamente cómo nuestro Señor Jesucristo se le presentó a Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios que de repente fue rodeado por un resplandor y se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Todavía nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de Saulo en ese momento, porque todo lo que había hecho Saulo había sido de condenar, porque había llevado presos a los cristianos para que murieran. Entonces el Señor todavía fue muy bueno con Saulo y le dijo de una forma bondadosa: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bien pudo haber nuestro Señor en ese momento haber acabado con Saulo. Le hubiera quitado la vida en un instante, hermanos, porque todo lo que Saulo había hecho era de condenar. Pero todavía podemos ver la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en Saulo, hermanos. Veamos ciertamente la reacción de Saulo. Nuestro Señor Jesucristo llama a Saulo de una forma amable, de una forma en la cual Saulo pudiera comprender. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba dialogando con Saulo, pero veamos cuál fue la reacción de Saulo. Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Todavía nuestro Señor Jesucristo estaba dialogando con Saulo, pidiéndole las razones por las cuales Saulo estaba en esa posición, persiguiendo a la iglesia de nuestro Señor. Y Saulo le dijo: ciertamente, ¿quién eres tú? Porque no lo conocía. Aunque conocía la ley, no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Aunque conocía las Escrituras, no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Aunque fue instruido Saulo por medio de Gamaliel, no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Y Saulo le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Nuestro Señor Jesucristo fue siguiendo la misericordia y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y veamos cuál fue la reacción de Saulo después de que nuestro Señor Jesucristo se le apareció. Dice la palabra de Dios en el versículo número 6 que Saulo se levantó temblando y temeroso y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La reacción de Saulo en ese momento fue una reacción normal, porque se le había aparecido el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo pudo haber acabado en ese momento con Saulo. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo hubiera tratado de una forma diferente con Saulo, hermano. Pero no fue así, porque dice la palabra de Dios en el versículo número 15: instrumento escogido me es este. Pero veamos la reacción de Saulo. En ese momento nosotros estamos dándonos cuenta que Saulo ya había reconocido quién era el que había llamado a Saulo, quién era el que le estaba hablando, y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba reconociendo Saulo en ese momento que nuestro Señor Jesucristo ahora era su Señor y se estaba poniendo al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la importancia de estas palabras que le dijo Saulo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora en ese momento ya no estaba el propósito de Saulo, ya no estaba hacer la voluntad de Saulo, sino desde este momento Saulo empezó a hacer la voluntad de Dios, hermano.
Pero quisiera llevarlo a este tiempo, hermanos. En este tiempo, hermanos, ciertamente hay muchos cristianos no persiguen a la iglesia del Señor como en la época de Saulo, no. Y hay cristianos que dicen, Señor, tú eres mi Dios, yo te voy a seguir. Pero con la vida que llevan, hermanos, están diciendo lo contrario, como si no conocieran a nuestro Señor Jesucristo, como si ciertamente nuestro Señor Jesucristo no impactara en tu vida. Y en este tiempo hay muchos cristianos, hermanos, que en vez de hacer la voluntad de Dios, hacen lo que mejor les conviene y lo que mejor quieren. La palabra que nosotros deberíamos de tener en nuestro corazón son las palabras que Saulo le dijo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga? Y en vez de que el cristiano en este tiempo diga estas palabras, el cristiano en este tiempo no le dice al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Sino en realidad el hombre siempre busca hacer su voluntad en este tiempo, hermano. Ciertamente nosotros podríamos decir, yo no me puedo comparar con Saulo, porque ciertamente Saulo fue elegido por nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente Saulo trabajó para el Señor. Y la obra que tenía Saulo enfrente de nuestro Señor Jesucristo era una obra muy grande. Y yo te pregunto, hermano, ¿cómo fue que el Señor te llamó a ti? ¿Cómo fue que tú llegaste a los pies de nuestro Señor Jesucristo? De la misma forma como Saulo fue humillado, de la misma forma como Saulo fue bajado hasta la tierra, dobladas sus rodillas, casi como si besara el polvo del suelo, nuestro Señor Jesucristo lo humilló, le quitó toda soberbia, toda autoridad que podía tener Saulo. Y ahora Saulo reconocía ciertamente quién era su Señor y que se estaba poniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo muchas personas que son cristianas son altivas de corazón, hermanos. Hasta se sienten superiores a otros cristianos porque dicen que siguen a nuestro Señor Jesucristo, pero están muy alejados de servir al Señor, hermanos. Ciertamente dice la palabra de Dios que el que cambia el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Veamos cómo el Espíritu de Dios cambió el corazón de Saulo. Lo cambió de una forma total, hermanos. El propósito de Saulo era perseguir a la iglesia del Señor. Pero ahora nosotros podemos ver cómo ahora, en vez de perseguir a la iglesia del Señor, ahora ciertamente Saulo se estaba poniendo en las manos de nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Cristo. Y en este tiempo, hermanos, muchos se dicen cristianos. En vez de obedecer a nuestro Señor Jesucristo, considerar lo que es un Rey de reyes y Señor de señores, que es Señor de tu vida, simplemente son cristianos nominales, hermanos. Cristianos que son etiquetados, pero que viven una vida apartada del Señor, hermanos. Pero la misma palabra sigue diciendo, hermanos, lo que hizo Saulo. Dice la palabra de Dios que cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo, no iba solo Saulo, sino que iba acompañado con su guardia, con su escolta, porque iban directamente hacia Damasco a tomar prisioneros a los cristianos. Dice la palabra y lo registra, que los que iban con él vieron todo lo que Saulo estaba sucediéndole en ese momento, pero dice la palabra de Dios que no vieron a nadie, sino que ellos también quedaron atónitos de todo lo que le estaba sucediendo a Saulo en ese momento. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le dijo, ve, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Saulo lo único que hizo fue obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Se levantó y por el resplandor ya no pudo ver, hermanos. Entonces fue ayudado por sus amigos,
por sus guardias, por su escolta, y entró directamente a Damasco. Y en ese lugar esperó a que nuestro Señor Jesucristo hablara. Pero la misma palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que de la misma forma se le reveló a otro siervo de nuestro Señor Jesucristo, Ananías. Conocemos la historia, hermanos, y hemos leído muchas veces el libro de los Hechos, y sabemos ciertamente cómo Ananías, el Señor lo llamó. De la misma forma como llamó a Saulo, hermanos. También llamó a Ananías para que Ananías fuera siervo de Dios. Y le dijo a Ananías, ciertamente, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visiones a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo era muy conocido en ese tiempo, hermanos. Todo el mundo lo conocía en esos contornos donde se movía Saulo, porque era una amenaza para los cristianos. Era lógico, hermanos, que Ananías tuviera miedo de ir con el que tomaba prisioneros a los cristianos. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Dice también, he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Sabía Ananías que si Saulo no se había convertido, pudiera haber tomado preso a Ananías y llevárselo para que muriera también. Pero nosotros podemos ver cómo el Espíritu de Dios confirmó en el corazón de Ananías y le dijo, ve, porque instrumento me es este escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero sigue diciendo, pero yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces ciertamente dice la palabra de nuestro Dios que Ananías fue donde se encontraba Saulo de Tarso, y entonces le dijo, hermano Saulo, Jesús es el que se te apareció, me ha enviado para que ore por ti y seas sanado, cobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice la misma palabra de Dios que en el momento en que Ananías oró por Saulo, le fueron abiertos los ojos, como si se le cayeran unas escamas de los ojos, y entonces Saulo comenzó a ver. Y podemos ver, hermanos, ciertamente cómo el Señor llamó de una forma muy clara a Saulo de Tarso, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso fue un instrumento para el Señor, porque ciertamente el Señor obró en la vida de Saulo. Ya sabemos todo lo que Saulo hizo, hermanos. Podemos ver ciertamente cómo dice la palabra de Dios, le predicó a reyes, le predicó a judíos, le predicó a gentiles. Podemos ver a través del libro de los Hechos sus viajes misioneros, como donde quiera que iba Saulo, predicaba la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, hermanos. Saulo fue llamado por el Señor para trabajar en una obra grande, hermanos. Podemos ver ciertamente lo que hizo. En nuestras manos tenemos la palabra de nuestro Dios. Y la mayoría de las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento fueron escritas por Saulo, por Pablo, hermano. Porque Saulo lo que hacía era cuidar a la iglesia del Señor, porque fue puesta en sus manos para cuidarla, para guiarla, para dirigirla, hermanos. Y la pregunta es, hermano, en este tiempo, hermanos, el Señor también te ha llamado a ti. A lo mejor no se te apareció como se le apareció a Saulo. Te llamó a lo mejor de una forma diferente. A lo mejor estando en tu trabajo el Señor se te manifestó a tu vida.
A lo mejor estando en tu hogar, en tu escuela. No sé la forma en la cual se te haya manifestado el Señor a tu vida. Es diferente a la forma como se le manifestó a Saulo. Pero las mismas palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Saulo son las mismas palabras que le está diciendo en este tiempo a los cristianos: instrumento escogido me eres tú. La obra que desarrolló Saulo fue una obra perfecta, hermanos, porque no fue ciertamente Saulo, sino la gracia de Dios que estaba en Saulo. Y hoy en este tiempo a cada uno de los que son cristianos, Dios les ha dado un oficio, Dios les ha dado un trabajo, una labor, una misión en el reino de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿lo estás desarrollando conforme a la voluntad de Dios? Porque así como Saulo tiene que dar cuentas a su Señor, de la misma forma cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Dios, vamos a darle cuentas a nuestro Señor. ¿Qué es lo que le vamos a decir al Señor cuando el Señor nos llame a cuentas? Y no se trata simplemente de un cristiano dominguero. Venimos el domingo 1 a 2 horas a la iglesia y pensamos que ya cumplimos como cristianos y estamos bien con el Señor. No. Ser cristiano implica vivir un cristianismo integral en tu trabajo, en tu escuela, en tu oficina, con tus amigos, donde aparentemente nadie te ve, con tus hijos, cuando sales a recrearte, cuando te diviertes. De tal manera que el Señor te ha llamado para dar testimonio, así como Saulo fue llamado. De la misma forma los cristianos en este tiempo deben de ser, no como Saulo, hermanos, sino como el Señor quiere que nosotros seamos, hermanos. Y de la misma forma, hermanos, ser cristiano no implica que en tu vida todo sea color de rosa. No, hermanos. Ser cristiano implica lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros vamos al versículo número 16, veamos lo que dice el versículo número 16. A Saulo de Tarso, que había sido elegido por el Señor, dice la palabra de nuestro Dios: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sabemos todo lo que Saulo padeció cuando estuvo desarrollando su obra misionera, hermanos. Si nos vamos a la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 11, desde el 16 hasta el 31, podemos ver, hermanos, ciertamente todo lo que Pablo padeció, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo llamó a Pablo y que él también era un ministro de nuestro Señor Jesucristo. Fue contado con los apóstoles, hermanos, pero él mismo se consideraba no como superior a los demás, sino como el más pequeño entre los apóstoles, porque fue llamado al último. Y dice la palabra de nuestro Dios que si estos ministros eran llamados por el Señor, él también. Dice también la palabra de Dios: ¿son ministros de Cristo? Yo también. Dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, mas en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara.
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, etcétera, 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 hermanos. Podemos ver todo lo que Pablo sufrió después de que nuestro Señor Jesucristo lo llamó. Y pareciera, hermanos, que en este tiempo vivir una vida cristiana es una vida muy sencilla y de color de rosa. Inclusive algunos hablan acerca de las doctrinas de la prosperidad, que si tú eres cristiano te va a ir bien y vas a tener prosperidad y vas a tener dinero y vas a tener abundancias. ¿Dónde dice en la palabra de Dios eso? Está diciendo que si tú sigues al Señor, nuestro Señor Jesucristo, vas a padecer. ¿Y a qué se refiere? Los mismos de la propia casa son los que te van a juzgar. Nadie es profeta en su propio hogar ni en su propia casa, hermano, porque conocen nuestra vida, cómo éramos anteriormente, sabían cómo éramos. No es que nos estemos dando golpes de pecho, hermanos, y que nosotros hayamos cambiado por nuestro propio gusto, sino que el Señor es el que ahora nos ha cambiado. Podemos ver ciertamente cómo, no en la forma como Pablo fue tratado, pero también a nosotros cuando vamos al trabajo y decimos que somos de Cristo, muchas veces somos menospreciados, somos apartados, etcétera, hermano, todo lo que le sucede a los cristianos en este tiempo. Y no se diga en países comunistas como China, que está prohibido leer la palabra de Dios, hermano. Vivimos en un lugar privilegiado, hermanos, donde leer la palabra de Dios no te cuesta la vida, donde creer en Cristo implica que no vas a dejar de caminar en las calles ni ser prisionero, hermanos. Pablo padeció, hermanos. Pablo padeció persecución y en este tiempo, hermanos, nosotros podríamos padecer por persecución y no diríamos nosotros que el Señor se ha apartado, no, al contrario, si padecemos nosotros por Cristo, entonces somos bendecidos, hermanos. Pero me podrían preguntar, ¿qué tiene que ver con la reforma, hermanos? Porque el tema central es la reforma. Pero de la misma forma, hermanos, como llamó a Saulo, de la misma forma como llamó a cada uno de los cristianos, de la misma forma también llamó a Lutero, hermanos. Los planes de Martín Lutero eran otros, no lo que desarrolló en la reforma, hermanos. Hablemos un poquito acerca de Lutero para que podamos comprender cuál fue la vida de Lutero y cómo el Señor lo fue moviendo para los propósitos de Dios, mas no para sus propósitos. Dice la bibliografía de Lutero que Martín Lutero nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Y después, hermanos, dice que él vivía con una familia muy piadosa. Recibió una educación elemental, asistió a la preparatoria y asistió a la Universidad de Erfurt. Pero de ahí siguió haciendo una maestría. Pero el propósito del padre de Lutero es que Lutero estudiara leyes, que fuera un abogado muy reconocido. Entonces, dice la historia que Lutero desde siempre ha tenido esa necesidad de buscar su salvación. Siempre Lutero tenía esa necesidad en su corazón. Entonces podemos ver ciertamente que lo que hizo Lutero cuando estaba estudiando leyes, la dejó. Eso trajo al corazón de su padre descontento, porque lo que su padre quería para Lutero es que fuera abogado, muy brillante. A lo mejor podía haber un buen magistrado, no sé qué era lo que veía su padre, pero los planes de Dios eran completamente otros. Dice la historia que Lutero abandonó sus estudios de abogacía
y que se metió a estudiar a un monasterio agustiniano en Erfurt. Entonces podemos ver, hermanos, ciertamente cómo el Señor fue cambiando la vida de Lutero. Los planes que tenía su padre con Lutero eran diferentes a los planes que Dios tenía, hermanos. Dice la historia que el padre de Lutero era un hombre fuerte, de temperamento, fiero, y lo que quería era ver a su hijo convertirse en un famoso abogado, era lo que quería. Pero los planes de Dios eran completamente otros, los que tenía para la vida de Lutero. Dice la historia que después de un periodo de prueba, Lutero fue ordenado ciertamente como sacerdote, y ahora en vez de ser llamado simplemente Martín Lutero, ahora le llamaban el hermano Martín, y después se convirtió en un monje, hermanos. En el sermón pasado nosotros hablamos que uno de los problemas que entraron en la iglesia de la Edad Media fue precisamente el pietismo. El pietismo lo que hacía era que el hombre lo que debería de buscar era una relación con Dios muy estrecha a través de la oración, a través de las penitencias, etcétera. Entonces, en esa época lo que se desarrolló fue el monacato. Entonces muchos se hacían monjes, y lo que hacían era que se apartaban de las comunidades y se aislaran a los monasterios, y allí permanecieran, porque ellos pensaban que apartándose de la comunidad, el pecado se apartaría de ellos. Pero eso es un error, hermanos. Y Lutero ciertamente se convirtió en un monje, hermanos. En este tiempo creía plenamente que sería un monje toda su vida. Martín Lutero estaba pensando que él sería de ahí en adelante monje y que dedicaría su vida a apartarse del mundo y servir nada más a Dios. Dice la historia que el siguiente año fue enviado a Erfurt, a Wittenberg, para convertirse en profesor en la universidad de aquel lugar. Ahí obtuvo su primer grado de teología, el de bachiller de la Biblia. Después de un año en Wittenberg, Lutero fue transferido de regreso a Erfurt. Ahí obtuvo su segundo grado de teología. Fue llamado para enseñar las sentencias de Pedro Lombardo. Ocupó una importante posición mientras enseñaba en Erfurt. Lutero fue enviado en Roma. Y dice la historia que cuando él iba subiendo por las escalinatas, porque ellos pensaban que esas escalinatas habían sido traídas cuando nuestro Señor Jesucristo subió para ver a Pilato, antes de ser entregado, esas escalinatas fueron llevadas a Roma y ahí las pusieron. Dice que en ese momento estaba Lutero subiendo. Piensan muchos que en ese momento Lutero fue transformado, o Lutero lo llamó, pero no es cierto lo que dice la historia. Que cuando estaba subiendo las escaleras, a la mitad de las escaleras comprendió que el justo por la fe vivirá. Entonces dicen algunos que esa fue la conversión de Lutero, pero no es cierto, porque ciertamente dice la historia que Martín Lutero regresó nuevamente a Erfurt, y entonces ahí siguió con su vida ascética. ¿A qué se refiere con una vida ascética? Martín Lutero se encontraba en una celda, en una barraca, si así se dice, un lugar donde no había comida, no había agua, no había dónde dormir, y que Martín Lutero todo el tiempo se encontraba azotándose, porque esa es la posición de los ascetas. De tal manera que lo que estaba haciendo Lutero es hacer obras para ser agradable delante de los ojos de nuestro buen Dios. Pero dice la historia que nosotros vemos que Martín Lutero se encontró con un personaje muy importante, hermanos, y estuvo escuchando ciertamente la influencia de las enseñanzas de Bernardo de Clairvaux. Es un prerreformador.
En las enseñanzas de Bernardo le trajo consuelo a Martín Lutero. Y lo que Martín Lutero alcanzó a comprender dentro de su celda es ciertamente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo puede estar en las personas aún sin las obras que el hombre pudiera hacer. ¿Qué fue lo que cambió a Martín Lutero? La palabra de nuestro Dios, hermano. Dice que estando en su celda, nuestro Señor Jesucristo le habló a Lutero. Lutero estaba leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 17, y leyó: el justo por la fe vivirá. Y dice la historia que en ese momento Martín Lutero, como si hubiera vuelto a nacer, revivió, saltó de gozo porque él alcanzaba a comprender que no eran necesarias las obras para poder ser agradable delante de los ojos de Dios, sino lo que era necesario era la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: el justo por la fe vivirá. Se cargó su alma, dice, de gozo y de alegría, porque él ya no tenía que hacer esas obras de supererogación para agradar a Dios. Ya no tenía que flagelarse, ya no tenía que dejar de comer, ya no tenía que agradarle a los hombres para agradarle a Dios, sino simplemente, pareciera muy sencillo, tener fe en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Lo alcanzó a comprender, hermanos. Y en ese momento ciertamente fue que nuestro Dios llamó a Lutero, así como llamó a Saulo para la obra que tenía enfrente, de la misma forma llamó ahora a Lutero. Y el trabajo que tenía el Señor preparado para Lutero era un trabajo bastante amplio, hermanos. Casi muy sencillo, podríamos decir: reformar la iglesia de la Edad Media. Cambiar la forma de pensar de los sacerdotes, cambiar la forma de pensar del pueblo, cambiar la forma de pensar de la sociedad, influir en la cultura, en la ciencia, en el arte. Todo eso fue influenciado por la Reforma, hermanos. Y Martín Lutero fue ciertamente el que dio inicio a este movimiento de reforma. Pero no fue tanto Lutero, hermanos, sino el Señor que obró en la vida de Lutero, hermanos. El Señor fue el que lo llamó para poder iniciar ese movimiento de reforma. Un movimiento que impactó no solamente en Alemania, sino en todos los países que se encontraban alrededor de Alemania, hermanos. Ese movimiento de reforma, hermanos, el Señor lo fue preparando, hermanos. Dice el libro de la historia en la iglesia que el Señor es el que iba moviendo las piezas como de ajedrez, hermanos, para que llegara el momento cuando Martín Lutero fuera llamado, reconociera ciertamente quién es su Señor, qué es lo que debería de hacer. Aunque Martín Lutero no pronunció las palabras que dijo Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, podemos ver que en la vida de Lutero estaba pronunciando esas palabras sin haberlas pronunciado. Se sometió ciertamente a la voluntad de Dios. Lo primero que hizo fue someterse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única norma de fe en la cual debe ser guiada la iglesia. Alcanzó a ver todos los problemas que se encontraban en la Edad Media, los abusos de los papas, de los sacerdotes, ciertamente los problemas de las indulgencias, los problemas ciertamente sociales, políticos y culturales que había en el pueblo en ese tiempo, hermanos. Había pobreza, había ignorancia. El trabajo que tenía Lutero era un trabajo bastante grande, hermano. Y el Señor lo había llamado para trabajar en ese lugar. Cada uno de estos puntos que Lutero va a desarrollar, los vamos a analizar y los vamos a ver, hermanos. El propósito de hoy es que comprendamos que el Señor es el que nos llama para desarrollar las obras que Dios mismo ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así como llamó
a Saulo. Y Dios preparó una obra grande en la vida de Saulo. De la misma forma llamó también a Lutero. Y la obra que tenía Dios en Lutero era una obra muy, muy grande, hermano, que tuvo muchísimo impacto. Y de la misma forma como llamó a Lutero y como llamó a Saulo, también el día de hoy nos está llamando a nosotros. ¿Cómo hemos trabajado para el Señor? ¿Cómo hemos desarrollado nuestro oficio? No solamente era necesaria una reforma en la Edad Media, también en este tiempo es necesario hacer una reformas en la iglesia, reformas dentro de la cultura, reformas en la ciencia, reformas en la educación, reformas en tu hogar, hermano, reformas en tu trabajo. Y me refiero a reforma que la palabra de Dios sea la guía para todo lo que tú haces, hermano. Si lo hemos hecho, hermanos, gloria a Dios, hermanos, porque el Señor es el que te va a respaldar en este desarrollo que tú hagas, hermano. De la misma forma como respaldó a Saulo, de la misma forma como respaldó a Lutero, tenlo por seguro, hermanos, que el Señor va a respaldar la obra que tú hagas, hermano. Pero si no lo haces, el Señor te va a rendir cuentas. El Señor va a pedir cuentas porque los dones no son tuyos, los dones te los dio el Señor. O seamos, como dice la Escritura, si te dan un don, vas y lo escondes. Y cuando venga el Señor, simplemente se lo vas a entregar como Él te dio, en vez de que lo trabajes y lo desarrolles. Que el Señor convenza en nuestro corazón, hermanos, este llamamiento que el Señor nos ha dado y que es importante para nuestras vidas. De la misma forma como llamó a Saulo, así llamó a cada uno de los discípulos que estuvieron con el Señor. Así llamó a todos estos padres de la iglesia a través de la historia. Como llamó también a los reformadores para trabajar en la obra del Señor. Como llamó a Calvino y a los posreformadores. De la misma forma también te ha llamado a ti, hermano. Y de la misma forma tú tienes que responder. Debemos de ser responsables del llamamiento que Dios nos está haciendo. Si no lo hacemos, hermanos, Dios que tenga misericordia. Y si lo hacemos, gloria a Dios, hermanos. Porque la misma palabra de Dios dice que aún lo que hacemos, siervos inútiles somos. Porque no hacemos más de lo que se nos ha encomendado, hermanos. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios y que las mismas palabras que dijo Saulo a nuestro Señor sean nuestras palabras. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar a nuestro Dios, hermano. Bendito Padre, hoy en esta tarde, Señor, reconocemos, Señor, que el llamamiento que tenemos es un llamamiento divino. Así como llamaste a Saulo, así como llamaste a Calvino, a Lutero, a Zwinglio, también a nosotros nos has llamado, Señor. Enséñanos, Señor, el camino que nosotros debemos de seguir. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la dirección para no equivocarnos, mi Dios. Para que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad, mi Dios. Haz a un lado, Señor, nuestros deseos, Señor, nuestros pensamientos. Y así como Saulo, Señor, ¿qué quieres que hagamos? De la misma forma te digamos, Señor, ¿qué quieres que haga, Padre? Gracias te damos, Dios, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios.